Corte Suprema de Justicia descartó en fase inicial varias solicitudes de retiro de inmunidad contra varios funcionarios, al determinar que no cumplían requisitos legales, por lo que no se analizó el fondo de los señalamientos. La decisión incluye casos contra Alan Rodríguez, Samuel Pérez y la fiscal general. La PNC confirmó la detención de alias El Chus, señalado de participar en el ataque armado en la cevichería de Zona 6, que dejó 6 personas muertas y 2 heridas. La captura se dio durante la ejecución de 127 allanamientos contra pandillas. Familiares y amigos despiden a Kimberly Suseli en su vivienda en Chinautla, quien murió en el ataque armado en una cevichería en la Zona 6, donde también falleció el padre de su hijo. La familia exige justicia, mientras el menor permanece hospitalizado. Fiscalía General de El Salvador llevó a cabo por primera vez un juicio masivo contra presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha. Se trata de un nuevo mecanismo que busca agilizar procesos contra estructuras criminales. Inicia la construcción de Distrito Futeca con una inversión de $350 millones. Se trata de un proyecto urbano que integrará un recinto multiusos, centro comercial y hotel internacional, con más de 380,000 metros cuadrados entre las zonas 5 y 10 de la capital. Ya estamos listos en Noticiero Guatevisión, emisión estelar, para llevarle lo más importante del día. Por supuesto que hay que conocer lo que está sucediendo en Guatemala y el mundo, así es que le agradecemos su compañía y empezamos de inmediato. La Secretaría General de la Presidencia informó que la designación del nuevo fiscal general se dará a conocer en los próximos días, mientras avanza el plazo de impugnaciones y se esperan resoluciones en la Corte de Constitucionalidad. Tras recibir la nómina de 6 candidatos enviada por la Comisión de Postulación, la Secretaría General de la Presidencia informó que la decisión se dará a conocer durante la primera quincena de mayo, antes del relevo oficial previsto para el 17 de ese mes. Hemos recibido hoy por parte de la Dirección Técnica de la Comisión de Postulación para el fiscal general los expedientes de los 6 candidatos que han sido designados por la Comisión de Postulación, para que el presidente de la República de Guatemala, de conformidad con el artículo 251, designe al próximo fiscal general para el periodo 2026-2030. Por mandato constitucional, el cambio a realizarse es el 17 de mayo, por lo que probablemente en esa semana, previo al 17 de mayo, sabremos quién va a ser la persona designada por el presidente de la República de Guatemala. Con este calendario, el Ejecutivo deja margen para que se resuelvan las acciones legales que actualmente están en la Corte de Constitucionalidad y en salas de amparo relacionadas con el proceso de selección. Entre los recursos presentados figuran impugnaciones de aspirantes que no alcanzaron la nota de corte, como el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda. De acuerdo con la ley, tras la publicación de la nómina en el Diario Oficial, se abre un plazo de 72 horas para presentar objeciones, el cual se cumple el sábado por la mañana. Una vez vencido ese tiempo, el presidente podrá avanzar en la evaluación de los perfiles, salvo que exista alguna resolución judicial que suspenda el proceso. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Bueno, recapitulamos. La Comisión de Postulación ha cerrado la fase de entrevistas y ha enviado al presidente la nómina de los 6 candidatos a fiscal general que fue publicada. Ahora se abre un periodo de impugnaciones ante las posibles modificaciones o rechazos a los candidatos seleccionados. ¿Cómo evolucionará este proceso? Aunque los postuladores ya enviaron la nómina para que el presidente elija al próximo fiscal general, acciones judiciales en 3 instancias podrían provocar un cambio en el listado del que Arévalo debe seleccionar al sustituto de María Consuelo Porras. Incluso algunas de las acciones amenazan con regresar el proceso de selección hasta el inicio de las etapas de evaluación y luego calificación de los candidatos. Dependiendo qué decisión tomen, esto se podría quedar pausado. Hasta que se cumpla con lo que diga la CC. ¿Qué va a ordenar la Corte de Constitucionalidad si en caso diera el amparo provisional? No sabemos, seguramente es retrotraer el proceso a una etapa muy al inicio, porque ese amparo que tienen ellos por conocer ataca la participación de los jueces. Esa parte quedaría sin materia porque ningún juez quedó nominado.
Y si es contra la tabla, que también podría ser otro tema ahí, entonces tendríamos que regresar a la primera semana del trabajo de la Comisión de Postulación. La Comisión de Postulación convocará sesión para conocer las impugnaciones. En esta etapa, los comisionados revisarán los argumentos y las pruebas presentadas para decidir si modifican o mantienen la nómina tal como está. Una vez resueltas las impugnaciones, las decisiones serán notificadas a los interesados y la nómina quedará firme, consolidándose como el insumo definitivo para la elección presidencial. De acuerdo con la ley, si se cumplen los procesos ante la Corte de Constitucionalidad, para el 11 de mayo debería quedar definida la nómina final. El artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es muy claro que la nómina debe presentarse al presidente por lo menos 5 días antes de que asuma el nuevo fiscal. Existe un plazo entonces legal bajo el cual la comisión tiene que cumplir. Y obviamente al tenor de eso, yo creo que la misma Corte de Constitucionalidad, si en algún momento desea resolver, respetaría este plazo, respetando también el principio de alternabilidad en el poder que debe de existir. Contemplar que el escenario todavía no está definido, pero sí hay un plazo específico que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público de cuándo el presidente tiene que tener la nómina en su poder para poder hacer la designación de la persona. El presidente Bernardo Arévalo elegirá al nuevo fiscal general de entre los 6 candidatos, sin estar obligado a seguir el orden de puntuación ni la votación obtenida en la comisión de postulación. Con imágenes de Esvin García, reportó Paula Carranza. En más noticias de este día, la Corte Suprema de Justicia rechazó in limine varias solicitudes de antejuicio contra diputados y funcionarios al determinar que no cumplían con los requisitos legales para su admisión. La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar in limine varias solicitudes de antejuicio presentadas contra diputados y funcionarios, concluir que no cumplían con los requisitos legales necesarios para su trámite. Entre los señalados figura el diputado Alan Rodríguez, quien tenía 2 solicitudes de antejuicio. Una fue planteada por la diputada Sonia Gutiérrez, por supuestos delitos como amenaza, coacción y abuso de autoridad derivados de un incidente en el Congreso. El diputado Samuel Pérez acumulaba 3 solicitudes. Una fue promovida por el Ministerio Público por supuestos delitos de abuso de autoridad y discriminación. Otra acción se originó de denuncias relacionadas con presuntos hechos financieros vinculados a una entidad estatal. En el caso del diputado David Illescas, la solicitud fue presentada por el Ministerio Público. La diputada Andrea Villagrán fue incluida en un antejuicio promovido por la misma institución, por señalamientos de calumnia, difamación relacionados con pronunciamientos públicos sobre actuaciones de la Policía Nacional Civil. También fueron señalados el diputado Inés Castillo y las diputadas Lourdes Teresita de León y Nadia Lorena de León, en solicitudes promovidas en el contexto de denuncias por supuestas acciones coordinadas vinculadas a señalamientos contra fuerzas de seguridad. Además, la fiscal general María Consuelo Porras figuraba con 2 solicitudes de antejuicio, una de ellas por señalamientos de adopciones ilegales, promovidas por el diputado José Chic, las cuales también fueron rechazadas por la Corte. De acuerdo con la CSJ, todas las solicitudes fueron descartadas en la fase inicial al no cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley, por lo que no se entró a conocer de fondo los señalamientos. El rechazo in limine implica que la solicitud se desecha desde el inicio por incumplir requisitos básicos, sin que se analicen los hechos denunciados. Comunicación Social del organismo judicial habría convocado a una conferencia de prensa, pero, tras media hora de espera, informó que por problemas logísticos únicamente se emitiría un comunicado. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y en más de la jornada, el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, junto a otras organizaciones sociales, campesinas y universitarias, manifestaron en la Zona 1 capitalina como parte de una jornada de protestas para exigir al gobierno y al Congreso de la República el cumplimiento de diversas demandas. Entre las principales exigencias realizadas en la manifestación de este miércoles, destacó el tema de la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, la cual exigieron que se realice en beneficio de la población y no de intereses particulares o sectores específicos, y que los nuevos funcionarios sean éticos e idóneos para los cargos que son electos, por lo cual indicaron que esperan procesos transparentes que eviten la compra de voluntades y cualquier tipo de injerencia externa. Asimismo, expresaron su rechazo al salario actual de los diputados del Congreso, fijado en 66,000 quetzales mensuales, al considerar que no responde a la realidad económica del país. Las organizaciones también demandaron el cese de la criminalización y persecución contra defensoras y defensores de derechos indígenas. Durante la manifestación, CODECA expresó su solidaridad
con la lucha estudiantil universitaria, particularmente ante los recientes acontecimientos relacionados con la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A lo largo de la jornada de protestas no se reportaron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Sin embargo, se registraron complicaciones en la movilidad vehicular en los sectores de la calle Martí, Periférico, Obelisco y El Trébol, además del centro histórico en los alrededores del Congreso y Palacio Nacional de la Cultura. La manifestación finalizó en la Plaza de la Constitución, lugar en el que se dio lectura a las demandas. Con imágenes de Byron Baiza y María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. De regreso al Congreso, la Comisión Legislativa de Economía y Comercio Exterior recibió una propuesta de enmiendas a la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y acordó consolidarlas para su análisis, esto con el objetivo de alcanzar consensos y aprobarla antes del receso parlamentario. La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República conoció este día diversas propuestas de enmienda a la iniciativa de ley de lavado de dinero en una sesión enfocada en recopilar y ordenar los planteamientos presentados por diputados y actores vinculados al sistema financiero. Durante la reunión, los integrantes de la comisión acordaron consolidar las enmiendas en un solo documento, debido a que varias coinciden en artículos específicos. Este material será distribuido entre los diputados para su análisis, previo a nuevas convocatorias programadas para la próxima semana, donde se buscarán acuerdos sobre el contenido final. En la sesión participaron representantes del sector bancario y entidades técnicas, quienes conocieron las inquietudes planteadas por los legisladores respecto a la iniciativa. Entre los temas discutidos se encuentran los plazos de conservación de información digital, la regulación de medidas cautelares y la redacción de sanciones económicas. En Guatemala las obligaciones fiscales se tienen que conservar 4 años y se tienen que guardar físicamente, y luego la ley establece 10 años adicionales en conservación digital de los recortes, y eso me parece que está bien para los bancos, también para las financieras no reguladas, para las casas de empeño, para las cooperativas de crédito, pero ya para unas inmobiliarias, para una venta de joyas o para un abogado, un contador y todo, no puede uno garantizar que vaya a tener esa escala. También se discutieron propuestas relacionadas con el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, incluyendo la necesidad de que un juez competente valide dichas acciones en plazos definidos, en casos vinculados a investigaciones del Ministerio Público. No sé si les voy haciendo de una vez la propuesta o que en el objeto es la observación es que es de carácter antitécnico, digamos, la redacción. Nosotros tenemos instrucción por parte del presidente Contreras de salir en la búsqueda de los acuerdos necesarios. Él instruyó que sea desde la Comisión de Economía, donde conozcamos las enmiendas, al haber sido la comisión la que dictaminó la iniciativa, y estaríamos trabajando de forma intensa con los equipos legales, tanto de la comisión como con el apoyo técnico de Superintendencia y ABG y Cámara de Finanzas, porque la propuesta y la intención es el acuerdo es para aprobarlo en artículos y redacción final, que es lo que nos queda en las últimas 2 sesiones previos al receso del 15 de mayo. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. Bueno, y tras más de 2 horas de discusión, diputados del Congreso avanzaron en el primer debate de las reformas a la ley del IUCI, en medio de desacuerdos sobre si se requerían 82 o 107 votos para continuar el trámite. Luego de una discusión que se extendió por aproximadamente 2 horas, el Congreso de la República avanzó en el primer debate de las reformas a la ley del impuesto único sobre inmuebles, en medio de diferencias entre diputados sobre el número de votos requeridos. Durante la sesión, parlamentarios plantearon 2 interpretaciones. Algunos señalaron que eran necesarios 82 votos para continuar con la aprobación, mientras otros sostuvieron que se requerían 107 votos, lo que generó un intercambio prolongado en el Pleno. La discusión se centró en el procedimiento legislativo aplicable a este tipo de iniciativas, particularmente en si la reforma debía considerarse de carácter ordinario o si implicaba una mayoría calificada. A pesar de esas diferencias, el Pleno continuó con el proceso y la iniciativa logró avanzar en su primera lectura, permitiendo que el proyecto siga su curso en el Congreso. Y ahora tengo ya las sentencias de la Corte donde dice que esta ley tiene que ser conocida con 107 votos. La única ley de las 2 que pasó al siguiente debate está protegida.
porque presidencia y junta directiva fue responsable. Yo no me dejo llevar por el discurso alegórico y todo. Aquí manda la ley. Y el tema de presidencia es que yo no soy experto en todo. Yo tengo mi asesoría legal con dirección legislativa y esa dirección legislativa es a la que yo le hago caso. Si dirección legislativa dice que son 107 votos, ahí pueden hablar todos los diputados, que ya son 81. Pero si dirección legislativa se equivoca, entonces me voy a equivocar. Pero este es mi fundamento legal. El debate evidenció posturas distintas entre bancadas sobre la interpretación de la normativa interna y los requisitos para aprobar cambios relacionados con los impuestos administrativos por las municipalidades. Tras este primer paso, la propuesta deberá ser conocida en segundo y tercer debate, etapas en las que los diputados podrán continuar discutiendo el contenido y presentar cambios antes de una eventual votación final. Con imágenes de Javier González, para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y bueno, que continúa con nosotros. Tenemos más. La Policía Nacional Civil confirmó la captura de 40 presuntos pandilleros acusados de extorsión y asesinato, entre otros delitos. Las diligencias permitieron la aprehensión de alias El Chus, sindicado en el homicidio de 6 personas el pasado lunes en una cevichería en la zona 6 capitalina. Unidades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público realizaron 127 allanamientos en 13 departamentos del país, lo que permitió la desarticulación de 5 estructuras del barrio 18 y Mara Salvatrucha, de acuerdo con la información de las autoridades. César Mateo, vocero de esa dependencia del Ministerio de Gobernación, confirmó que fueron 40 pandilleros detenidos, entre estos alias El Pelón de 29 años, sindicado de coordinar el ataque armado en la zona 6, donde murieron 6 personas y 2 resultaron heridas, entre ellas un niño de 5 años. Entre estas capturas hay una importante, la captura de Jesús Alejandro López, de 29 años, alias Chus o Pelón. Esta captura fue en la zona 6, está sindicado de asociación ilícita, asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito y es el presunto integrante de la Mara Salvatrucha. Acá lo importante es que reciente a los hechos ocurridos, hechos contra la vida en la zona 6, esta persona pudo haber estado implicada en girar instrucciones para que se cometiera este ataque armado que iba dirigido a una mujer en este sector que todos vimos. Se viralizó la información, un ataque armado que cobró la vida de 6 personas. Esta persona pudo estar implicado ya que él recibe órdenes de alias El Enano, que está recluido en una de las cárceles del país. Según la Policía Nacional Civil, se decomisaron armas de fuego de diferentes calibres, municiones y equipo similar al que utiliza el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad. Que se han incautado 19 armas de fuego durante la ejecución de estos allanamientos, 39 cargadores para armas de fuego, 205 municiones, crack, también hay 2 miras telescópicas, teléfonos celulares que serán analizados para fortalecer el proceso de investigación, una fuerte suma de dinero que aún están contabilizando, hay gorras con insignias similares a las que utiliza la Policía Nacional Civil, una camisa con insignias también del Ministerio Público, grilletes, gorros pasamontañas, varios teléfonos celulares que también serán analizados para verificar si han sido utilizados en órdenes de sicariato, llamadas extorsivas. De acuerdo con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, los allanamientos realizados permitieron la captura de 26 personas sindicadas en 8 asesinatos, además de la captura en flagrancia de una mujer y un hombre que tenían armas de fuego y municiones en su poder. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y en medio de una atmósfera de dolor y consternación, familiares y amigos velan el cuerpo de Kimberly Suseli, quien perdió la vida en el ataque armado ocurrido el pasado lunes en esta cevichería de la zona 6 capitalina. El velorio de Kimberly Suseli se realizó en su vivienda en San Antonio de las Flores, Chinautla. Una moña negra, un féretro blanco, rodeado de arreglos florales, era la escena que sobresalía de una despedida marcada por el silencio, las lágrimas y la incredulidad. Kimberly murió junto al padre de su hijo durante un ataque armado efectuado por 2 hombres en el interior de la cevichería Viña del Mar en la zona 6. Este miércoles, sus restos son velados en el mismo hogar que la vio crecer, mientras la violencia vuelve a dejar una familia rota. Uno no espera esto nos tomó por sorpresa, que fue una gran tragedia lo de mi sobrino. ¿Puede comentar un poquito cómo era Kimberly en vida? Una buena persona, amigable, cariñosa con su hijo, sus papás.
Tenemos entendido que ella vivía en este inmueble. Así es, acá. ¿Aquí creció? Ella aquí creció y el bebé también vive con los abuelos. ¿Ustedes como familia qué piden ahora, señora? Que se esclarezca esto y que haya justicia. Las muestras de dolor se repiten entre quienes la conocieron. Zaida, su prima, la recuerda como una mujer alegre, cercana y llena de vida, cuya ausencia deja un vacío difícil de asimilar. Ella sí era una mujer bien alegre, bien divertida, de ambiente. Nosotras dos nos llevábamos muy bien, siempre andábamos unidas y ella siempre, nunca la miraba así con enojos o que fuera una mala persona. Ella siempre fue... ¿Cómo te toma la noticia que te dicen lo que ha pasado? Muy fuerte, me afectó bastante, porque yo era muy unida a ella. Entonces sí, fue algo que todavía cuesta sobrellevar. Incluso ya viéndola a ella ahí, cómo está y todo, todavía cuesta aceptarlo. Pero tenemos que ser fuertes. Al velorio también acudieron compañeros de estudio del pequeño Isaías, quien permanece hospitalizado, así como sus maestras. Su presencia refleja la solidaridad de una comunidad golpeada por la tragedia. Entre lágrimas, la madre de Kimberly clama justicia y enfrenta junto a su familia la difícil tarea de seguir adelante. Hoy, su mayor preocupación es el futuro de su nieto, quien deberá crecer en medio de la ausencia de sus padres. Con imágenes de María René Barrientos y Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y la Policía Nacional Civil señala que la Mara Salvatrucha controlaría hasta el 80% del narcomenudeo en la capital, donde la venta de drogas se ha convertido en un foco de disputa por el control territorial. El director general de la Policía Nacional Civil, David Boteo, señaló en Prensa Libre Radio que el narcomenudeo es uno de los principales mercados criminales en manos de estructuras de pandillas, situación que estaría vinculada a los recientes hechos armados registrados en la zona 6 capitalina. De acuerdo con el jefe policial, durante cerca de 30 años, el grupo conocido como Cara Dura mantuvo el control del comercio ilícito de droga en distintos sectores. Sin embargo, la pandilla, Barrio 18, intentó ingresar a ese mercado, generando disputas territoriales. La guerra entre pandillas generalmente se ha estado dando en los últimos días y meses por el tema de narcomenudeo, y aquí es donde yo dejo al aire algo importante. Generalmente todo ese gran tema de las adicciones, ese gran problema de las adicciones a las drogas, ha hecho que el mercado criminal sea algo atractivo para todos. Inclusive antes se decía que estaba monopolizado el negocio de la droga, pero sin embargo ahora tanto la Mara Salvatrucha como el Barrio 18 se han estado enfrentando entre ellos y asesinando a los dueños de los puntos de droga. Entonces, le podría yo decir que un grave problema de salud que tenemos en el tema de las adicciones pues se está reflejando con homicidios en las calles, porque ese mercado criminal es muy atractivo, derivado de la gran demanda que tiene la droga en este momento en nuestro país por los niños y adolescentes. Boteo explicó que en paralelo, integrantes de la Mara Salvatrucha habrían sustituido a vendedores de droga en áreas como El Gallito y las zonas 3, 6, 7, 9 y 12 de la capital, llegando a controlar aproximadamente el 80% de la venta de estupefacientes a pequeña escala. Las pandillas están captando a niños y adolescentes para utilizarlos en la venta de droga en los alrededores de centros educativos como parte de la expansión del narcomenudeo en áreas urbanas. Las maras habrían evolucionado y ahora operan como redes de narcotráfico a pequeña escala, utilizando a menores como distribuidores para evitar acciones policiales directas. Marihuana y cocaína figuran entre las sustancias más comercializadas bajo esta modalidad. La PNC mantiene presencia policial permanente en 38 centros educativos considerados de alto riesgo para prevenir el reclutamiento y garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, sobre todo en las zonas 6, 18 y 21 capitalinas, así como sectores de Villanueva, Amatitlán y Villacanales. Según las autoridades, en Guatemala se estima que más de 14,000 personas integran estructuras de pandillas. De ellas, unas 3,600 se encuentran en prisión y alrededor de 200 continúan operando como cabecillas desde centros carcelarios. Y
Y 2 bolsas plásticas con presuntos restos humanos fueron localizadas este miércoles en el kilómetro 9 de la ruta antigua a Chinautla, en los límites de la zona 6 capitalina, lo que generó la movilización de cuerpos de socorro y autoridades. Bomberos voluntarios informaron que los bultos fueron hallados en una cuneta a un costado de la carretera, por lo que el área fue acordonada, mientras autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaban las diligencias correspondientes. El hallazgo ocurre tras varios hechos violentos registrados en el sector, entre ellos un ataque armado que dejó 2 personas fallecidas y 2 mujeres heridas, así como la masacre ocurría días antes en una cevichería de la zona. Las autoridades investigan si estos hechos podrían estar relacionados. Por su parte, el director general de la Policía Nacional Civil, David Boteo, informó que las autoridades investigan un posible patrón criminal tras la localización de varios cuerpos abandonados en distintos puntos del país. El pasado 24 de octubre fueron hallados al menos 9 cadáveres en avanzado estado de putrefacción en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico. A estos casos se suman los 6 cuerpos localizados entre el 21 y 22 de abril en la colonia La Reformita, zona 12, y en la zona 6 capitalina, varios de ellos envueltos en sábanas y bolsas. Según la Policía Nacional Civil, estos hallazgos podrían estar relacionados con una disputa interna entre estructuras criminales. Estas organizaciones criminales están haciendo una limpieza a lo interno de sus mismos grupos, no asesinando a las personas en la vía pública, sino en el área privada. De acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas serían citadas bajo engaños en distintos puntos, supuestamente para planificar actividades ilícitas, pero al llegar son atacadas y asesinadas dentro de áreas privadas. Generalmente a estas personas no las llevan a la fuerza, lo llevan haciendo mención, no sé si ustedes se recuerdan de los 11 cadáveres que aparecieron en ruta a Palencia a principio de año, que eran del área de la Betania y de la zona 3 capitalina. Aparentemente la información que se tiene es de que ellos fueron convocados a una reunión para las nuevas estrategias de venta y todo que iban a realizar, y ahí los tomaron, los asesinaron, los estrangularon y los salieron a tirar en diferentes vehículos en el turno de amanecer en un periodo de tiempo de 3, 4, 6 meses, hasta de un año, porque habían también osamentas en el lugar. Las autoridades indicaron que continúan los análisis criminalísticos para establecer vínculos entre los casos y determinar responsabilidades dentro de las organizaciones delictivas. Tenemos más noticias. Un allanamiento realizado por investigadores de la DEIC, de la Policía Nacional Civil, permitió la captura de un hombre y el decomiso de más de 205,000 quetzales en efectivo en la colonia La Chácara, zona 5 capitalina. La diligencia judicial se desarrolló en un inmueble señalado de ser utilizado por integrantes de la Mara Salvatrucha para el resguardo de dinero, producto de extorsiones y almacenamiento de ilícitos. Durante el operativo fue capturado en flagrancia Elmer Rodolfo Vázquez Pérez, de 46 años. Las autoridades localizaron grandes cantidades de dinero en distintas denominaciones, sumando más de 205,000 quetzales, los cuales quedaron bajo custodia como evidencia. El caso fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso legal. Mire, y un pandillero apodado Liro Rebelde, señalado de participar en ataques contra agentes de la PNC en enero pasado, será investigado por 3 delitos. Una conversación con su pareja es la clave de los señalamientos en su contra, además de comunicación con otros presuntos pandilleros. Un juez de turno resolvió que Harold Geraldo Salguero Morales, alias Liro Rebelde, enfrente un segundo proceso en su contra. Esto por la posible comisión de 3 delitos relacionados a ataques contra agentes de la PNC, ocurrido el 18 de enero de 2026. Little Rebelde, integrante de la clica Solo para Locos del barrio 18, será investigado por asociación ilícita, terrorismo y asesinato en grado de tentativa. Según la imputación del Ministerio Público, es uno de los responsables directos de disparar contra agentes de la PNC en Bárcenas, Villanueva, dejando como saldo a un policía herido. Dentro de los medios de prueba presentados por la Fiscalía se encuentra un teléfono celular decomisado al detenido, en el cual encontraron comunicaciones con su conviviente que evidencian su participación en los ataques. Además, videos muestran el momento en el que el presunto pandillero quema las prendas de vestir que habría utilizado durante el ataque. Otro de los indicios presentados es la localización del vehículo que habría sido utilizado en el ataque. El mismo fue abandonado en el kilómetro 26
jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques. La judicatura dio un plazo de 3 meses al Ministerio Público para ampliar la investigación y la audiencia de etapa intermedia se programó para el 5 de agosto. Según el Ministerio Público, los ataques contra los policías habrían sido coordinados por Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo, líder del barrio 18. Esto en represalia por las acciones tomadas por las fuerzas de seguridad al retomar el control de centros carcelarios que habían sido tomados por los reos. En hechos simultáneos, varios agentes de la PNC fueron atacados por presuntos pandilleros, dejando un saldo de 11 policías fallecidos. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el juzgado de mayor riesgo C ha programado audiencia de etapa intermedia contra 4 personas señaladas desde su presunta participación en el crimen contra directivos de un hospital privado. El caso se trasladó a esta judicatura luego de que una sala de mayor riesgo diera con lugar una recusación contra el juez Eduardo Orozco del juzgado de mayor riesgo B. Según la agenda de la judicatura, los implicados, Carlos David Sil, Caroline Rocío Sosa, Iván Alejandro Villegas y Osvaldo Leonel Morales, deberán presentarse este lunes 27 de abril. Debido al cambio de juzgado, el caso deberá iniciar desde la etapa intermedia, donde el Ministerio Público busca que los sindicados sean enviados a juicio. Y el Tribunal Segundo de Sentencia Penal ha programado para este 18 de mayo el inicio del juicio contra 2 acusados de su presunta participación en el crimen del alcalde de Choa Rancho. Se trata de Eric Solórzano Pirrir, alias Chino, y Óscar Alfredo Martínez, apodado El Guanaco, quienes enfrentarán debate por el delito de asesinato. Ambos presuntos integrantes del barrio 18. Los sospechosos se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 en Escuintla y deberán comparecer por videoconferencia. Según la investigación, ambos habrían cobrado 10,000 quetzales por el crimen contra Gerson Ajcuc, alcalde de Choa Rancho, ocurrido el 26 de febrero del 2025. Y en más noticias, autoridades de la Dirección General de Control de Armas y Municiones informaron que identificaron al usuario que se atribuye el ciberataque ocurrido el pasado 7 de abril, quien se hace llamar Gordon Freeman. El director Otto Rosito dijo que el ataque permitió el acceso a información publicada en el sitio web institucional, afectando aproximadamente 18,000 usuarios. Las autoridades aclararon que la infraestructura de red y los sistemas internos no fueron vulnerados, ya que el incidente se limitó únicamente a la página web. El caso ya fue denunciado ante el Ministerio Público, mientras continúan los análisis técnicos para establecer el origen del ataque, que se presume habría sido ejecutado desde el extranjero. Un nuevo informe del Observatorio de Salud Reproductiva revela que el año pasado Guatemala registró más de 56,000 nacimientos de madres adolescentes. ¿Cómo impacta esta situación en la educación y la salud de las jóvenes en el país? A continuación lo analizamos. En 2025, Guatemala registró aproximadamente 56,000 nacimientos de madres adolescentes, de los cuales más de 2,000 corresponden a niñas entre 10 y 14 años y 54,000 a adolescentes entre 15 y 19 años, según el Observatorio de Salud Reproductiva, OSAR. Esta problemática está vinculada principalmente a la violencia sexual y el abuso, que afectan específicamente a comunidades rurales. Los departamentos con mayores tasas de embarazo en menores de 14 años son Alta Verapaz, Huehuetenango, Petén y Quiché. Esto tiene un impacto en educación y salud. Uno es el abandono escolar. Se estima que cerca de 400 alumnas interrumpen su educación cada año debido a un embarazo. En los últimos 5 años, más de 1,900 niñas entre 10 y 14 años abandonaron el sistema educativo. El riesgo de salud. Los embarazos a esta edad conllevan un alto riesgo de mortalidad materno, complicaciones en el embarazo y problemas de salud crónicos para la niña y la madre. Durante el primer trimestre de 2026, en Quiché ya se han registrado 1,278 nacimientos de madres adolescentes entre 10 y 19 años. San Marcos reporta 677 nacimientos, mientras que en Totonicapán registra 444 nacimientos. Las madres a menudo enfrentan abandono, estigma y acoso, lo que limita su reinserción escolar y social. Factores socioeconómicos y socioculturales. Uniones tempranas. La mitad de las mujeres jóvenes en Guatemala inician una unión o un matrimonio o una unión consensual
antes de los 20 años. En el Congreso fue aprobado el decreto 10-2026, que aumenta las penas para quienes cometan abuso sexual infantil, elevando las condenas de prisión hasta 14 años. Con imágenes de Esvin García, reportó Paula Carranza. Y vamos a otra información porque inicia la construcción de Distrito Futeca en la ciudad de Guatemala, un proyecto urbano con inversión de $350 millones que integrará un centro comercial, un hotel internacional y un recinto multiusos de gran capacidad. Con la colocación de la primera piedra, Futeca Corporación inició la construcción de Distrito Futeca, un desarrollo urbano ubicado entre las zonas 5 y 10 de la ciudad de Guatemala, en un terreno de 7 manzanas propiedad del Instituto de Previsión Militar. El proyecto contempla una inversión de $350 millones y más de 380,000 metros cuadrados de construcción, con un plazo estimado de ejecución de 4 años. Distrito Futeca estará compuesto por 3 elementos principales: un recinto multiusos, un centro comercial y un hotel internacional. El recinto, denominado Foro Futeca, tendrá capacidad para albergar hasta 21,000 personas en eventos deportivos y hasta 35,000 en conciertos y actividades masivas. Además, incluirá espacios para convenciones, auditorios, anfiteatro y áreas destinadas a ferias y exposiciones. El segundo componente es Galería Futeca, un centro comercial de 83,000 metros cuadrados que integrará comercio, gastronomía, servicios y entretenimiento. El proyecto también contempla un hotel internacional de 150 habitaciones orientado a visitantes nacionales e internacionales. Según información del desarrollador, el país deja de captar más de 50 eventos internacionales al año por falta de infraestructura adecuada, situación que este complejo busca atender. En términos económicos, se estima que cada evento podría generar entre 800 y 2,000 empleos temporales, con impacto en sectores como turismo, transporte, alimentos, logística y servicios. El diseño del proyecto está a cargo de una firma internacional en conjunto con una firma local de arquitectura. Distrito Futeca operará bajo un contrato de arrendamiento de 50 años y se proyecta como un espacio para la realización de actividades deportivas, culturales, empresariales y de entretenimiento. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En noticias internacionales, Irán afirmó este miércoles que interceptó 2 buques portacontenedores en el estratégico estrecho de Hormuz, en un contexto de creciente tensión en el Golfo, pese a la prórroga indefinida del alto al fuego anunciada por el presidente Donald Trump. Según el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, los buques identificados como MSC Francesca y Epaminondas fueron considerados infractores, incautados y dirigidos hacia la costa iraní. 2 organismos británicos de seguridad marítima informaron además de incidentes con al menos 3 barcos comerciales, incluyendo disparos contra buques frente a las costas de Omán e Irán. En paralelo, las autoridades iraníes endurecieron su postura. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher, afirmó que Irán no reabrirá el estrecho mientras continúe el bloqueo naval estadounidense. El presidente estadounidense Donald Trump no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz, así lo informó la Casa Blanca este miércoles. La Casa Blanca informó el miércoles que no ha fijado un plazo para que Irán presente una propuesta de paz. El presidente no ha fijado un plazo firme para recibir una propuesta iraní, a diferencia de lo que han publicado algunos medios. En última instancia, el calendario lo dictará el comandante en jefe y el presidente de Estados Unidos. Trump anunció el martes una prórroga indefinida de alto al fuego para dar más tiempo a las negociaciones de paz. En tanto, la tensión se concentra en el estrecho de Hormuz, que Irán mantiene bloqueado, una ruta por la que normalmente transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas. Los guardianes de la revolución iraní dijeron que interceptaron 2 buques que intentaban atravesar el estrecho, pero según la portavoz de la Casa Blanca, Trump no lo considera como una violación del alto al fuego, ya que los navíos no eran estadounidenses ni israelíes. Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes y Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Hormuz. Estamos asfixiando por completo su economía con este bloqueo. Pierden $500 millones al día. La isla de Har, que está completamente saturada, no pueden transportar petróleo, ni siquiera pueden pagar su propia gente. Como consecuencia de esta presión económica que el presidente Trump ha ejercido sobre ellos, así que él está satisfecho con eso mientras esperamos su respuesta.
Por su parte, Trump afirmó que un segundo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos 3 días, aunque Teherán no ha anunciado el envío de una delegación a las negociaciones, pero la Cancillería dijo que aprecia los esfuerzos de Pakistán como mediador, sin pronunciarse sobre la prórroga del alto al fuego. La Comisión de Finanzas del Congreso analizará un préstamo de $100 millones con el BID para ampliar la cobertura de educación media. El proyecto busca mejorar infraestructura, acceso y calidad educativa en el país. La Comisión de Finanzas del Congreso de la República conoció este miércoles la solicitud de un préstamo por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a ampliar la cobertura de la educación media en el país. El financiamiento, equivalente a unos 765 millones de quetzales, aún debe recibir dictamen antes de avanzar al Pleno, donde será discutido por tratarse de deuda soberana. El programa, que estará a cargo del Ministerio de Educación, busca no solo aumentar la cobertura en el ciclo básico y diversificado, sino también mejorar la infraestructura educativa, fortalecer el acceso a recursos tecnológicos y elevar la competencia de los docentes en servicio. Según el documento oficial, la ejecución será a nivel nacional, con énfasis en áreas rurales y urbano-marginales, donde persisten bajos niveles de acceso, altos índices de abandono escolar y condiciones deficientes en los centros educativos. Además, se priorizará a comunidades indígenas, estudiantes en situación de vulnerabilidad y sectores con mayores brechas de permanencia en el sistema educativo. El objetivo central de esta iniciativa es lograr que más jóvenes continúen sus estudios y concluyan la educación media, garantizando una formación de calidad, equitativa e inclusiva. El préstamo será otorgado bajo una modalidad de financiamiento flexible y contempla un plazo de 23.7 años para su ejecución y pago. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Mire, en los próximos días en Quetzaltenango se realizará la expo Soy Inventor GT, que reunirá a estudiantes que realizan proyectos enfocados en la ciencia y tecnología. Los ganadores recibirán capital semilla para poner en marcha sus proyectos. El Club Utopía Technology anunció que el próximo 29 de abril se realizará la 9ª edición de Soy Inventor GT, que se realizará en la cabecera departamental de Quetzaltenango. Este evento reunirá a más de 50 proyectos tecnológicos desarrollados por estudiantes entre 8 y 12 años. Se han inscrito más de 50 proyectos confirmados, o sea, pues ya llevamos como 57, pero hemos confirmado más de 50. Vamos a estar observando varios proyectos en fase de prototipo. Son prototipos escolares con Arduino, de igual forma con proyectos de como barcos, carros Bluetooth, de igual forma también soluciones energéticas, paneles solares, de igual forma energías renovables, para que así puedan estar visualizando cómo es el talento guatemalteco y del occidente del país. Este evento se realizará con el apoyo de varias empresas que donarán un capital semilla a los proyectos ganadores de cada categoría. La verdad es que apoyamos no solamente el evento como tal, sino que también aportamos un capital semilla para los ganadores del evento. ¿De cuánto es el capital semilla que se otorgará a los ganadores? Sí, en una de las categorías es de 1,000 quetzales, en la categoría de nivel básico es de 1,500 y en la categoría de nivel diversificado es de 2,000 quetzales. Para nosotros es muy importante apoyar al futuro de Guatemala, lo vemos en acción en este evento y nosotros creemos que es muy importante que ellos sientan un apoyo genuino de parte de las marcas y de parte del país en general para que sus sueños crezcan, para que ellos se hagan un aporte con su talento en la tecnología, para que nosotros como país en general podamos evolucionar, podamos crecer y podamos brindar más opciones para todos los guatemaltecos. Reportó Lucero Zapalú. Noticias del mundo. Por primera vez, la Fiscalía General de la República de El Salvador realizó un juicio masivo a presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha después de la implementación de una cadena de reformas al Código Penal que permitiera la figura de las macroaudiencias desde finales del año pasado.
Todas estas personas esperan una decisión sobre su futuro, en un megajuicio que se desarrolla en El Salvador, cuya fecha de finalización aún se desconoce. Por primera vez, el país centroamericano desarrolla un masivo juicio bajo el modelo de macroaudiencia única. Más de 400 supuestos líderes de pandillas aguardan una decisión de la justicia salvadoreña. Están señalados de pertenecer a la poderosa banda criminal Mara Salvatrucha y fueron acusados de cometer 47.000 delitos entre 2012 y 2022, entre estos alrededor de 29.000 homicidios. Es que estaríamos atribuyéndole todo este cúmulo de delitos a este corporativo criminal porque fueron ellos los que dieron las órdenes para poder cometer todos estos delitos que la pandilla hizo durante todo este tiempo. La Fiscalía también ha informado que a los acusados se les imputa cargos relacionados a rebelión, por intentar controlar territorios y pretender instalar un estado paralelo. Este es el desmantelamiento de una estructura que operó de forma sistemática. Además, es el resultado de la aplicación de diferentes herramientas legales y del régimen de excepción que transformaron el accionar del Estado, fortaleciendo la operatividad en el territorio, así como la capacidad de investigación y de respuesta. Desde el gobierno del presidente Nayib Bukele esperan que los imputados sean condenados en un juicio modelo, ya que es el primero de este tipo tras la reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Desde 2022, cuando Bukele impuso el estado de emergencia, unas 91.000 personas fueron detenidas acusadas, presuntamente, de formar parte de bandas criminales, aunque miles, posteriormente, quedaron en libertad. La lucha contra el crimen organizado y la política carcelaria de El Salvador es considerada como un modelo por muchos en la región. Y es que El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros a estar entre los más seguros. Sin embargo, la política de seguridad está envuelta en polémicas, y es que la mano dura por la que es reconocida Bukele es cuestionada por ONGs, que denuncian la falta de garantías procesales para los detenidos, además de torturas y unas 500 muertes en prisión en casos no esclarecidos. En otras cosas, el Tribunal Supremo Español confirmó la absolución del delantero brasileño Neymar y del resto de procesados por las supuestas irregularidades en su fichaje por el FC Barcelona en 2013, tal y como ya había determinado la audiencia de Barcelona tras el juicio celebrado hace casi 4 años. El Tribunal Supremo Español confirmó la absolución del delantero brasileño Neymar y del resto de los acusados por las supuestas irregularidades en su fichaje por el FC Barcelona en 2013, poniendo fin a una larga batalla judicial que se prolongó durante más de una década. En una decisión fechada el 16 de abril, el alto tribunal consideró que los hechos probados evidencian la inconsistencia de la acusación, impulsada por la empresa brasileña DIS, que poseía el 40% de los derechos del jugador cuando aún militaba en el Santos. Según la justicia española, no existió ni corrupción en los negocios ni estafa. La operación respondió, concluye la sentencia, a una decisión deportiva del club catalán, que optó por asegurar el fichaje y adelantar su llegada. El caso se remonta a 2015, cuando la compañía brasileña DIS denunció haber sido engañada sobre el monto real del traspaso. La empresa, que recibió 6,8 millones de euros, sostenía que no fue informada de un acuerdo previo firmado en 2011 que habría afectado la libre competencia en la negociación. La Fiscalía retiró sus cargos antes del juicio y los tribunales posteriormente consideraron que no existían delitos. La audiencia de Barcelona ya había absuelto en 2022 a Neymar, hoy de 34 años y de regreso al Santos, así como a sus padres y a los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. El controvertido fichaje de Neymar por el FC Barcelona en 2013 acabó convertido en una saga legal que se extendió durante años, con varios enfrentamientos entre las diferentes partes.